Sean todos gratamente invitados a una nueva aventura. Hola, yo soy Ger. Yo soy Silu. Ella es Chegüen. Y esto es Orca Viajera. En la nieve. Bienvenidos a una nueva aventura. Parque Nacional Patagonia, próximo 69 kilómetros. Bueno, vamos al Paso Roballos y vamos a ver si el clima después nos acompaña para ver la escenografía, la ruta escenográfica que va hacia los antiguos. El único tema es que bueno, tenemos que salir de Chile, volver a entrar a Argentina y volver a entrar a Chile. Casi nada. Esta es la entrada al Parque Patagonia. Está increíble, demasiado elegante, así súper bonito. Esta parte aquí, que es la primera, ya está el estacionamiento, y de este lado, esto es una tienda y café. Y detrás de esto está la casa de visitante, que es donde nos vamos a ir a registrar para ingresar al parque, que es de la CONAF. Pero el lugar está demasiado bello. O sea, es como haberse teletransportado. Volviendo de la ruta y de repente conseguirte con esto es como wow. Sí, no, es de loco esto. Y aparte es una tienda ahí donde venden productos Patagonia. Hay un montón en dólares. Sí, todas las cosas que venden están en dólares y son de la marca Patagonia y Explorer. Explora, no sé qué. El ingreso al Parque Nacional Patagonia del lado chileno tiene un costo de 9.000 chilenos por persona para 3 días. Y tiene campings y los campings salen en 8.000 chilenos por persona por noche. Entonces, nos dijeron que hay como 12 trekking diferentes. No especifica en ningún lado o sea, como que hay que ir preguntando por cada uno para saber la dificultad y demás. Pero es como que si te quedas a hacer varios trekking dentro del parque, no te cobran la entrada o sea, mientras no salgas del parque. O sea, si te quedas en el parque 5 días, es como que la misma entrada. Pero si entras y sales, te cobran de vuelta la entrada. Entonces, como que sí o sí hay que hacer noche aquí y el auto no lo cobran, porque son 8.000 por persona. Bueno, me enredé un poquito. Pero lo cierto es que nosotros vamos a seguir de largo porque ya hemos caminado demasiado. Y tenemos otros objetivos. Así que vamos a seguir por la 41, rumbo a... vamos a hacer la frontera, vamos a hacer cruce de frontera para ir a los antiguos, recargar algunas cosas y ver si cruzamos hoy o mañana de vuelta a Chile, chico. Así que así vamos, miren, los guanacos aquí, siendo parte del paisaje. Para ingresar a Chile es necesario tener una visa. Este requisito es obligatorio solo para ciudadanos venezolanos. Nosotros vivimos durante 7 años en la Argentina y disponemos de DNI con residencia permanente. Es por ello que ingresamos a Chile sin visa, pues lo hacemos como residentes argentinos. Este documento nos ha permitido ingresar a Chile en diferentes oportunidades, teniendo disponible 90 días para movernos en el país. Chegüen, nuestro hogar, es Argentina, así que los 3 disponemos de 90 días. Esto nos ha permitido conocer el sur y próximamente el norte de Chile. Bueno, aquí vamos, ya cruzamos la frontera de Chile, ahora vamos a cruzar la frontera argentina para mañana, más tardar, volver a cruzar hacia Chile, porque ¿qué pasa? Cruzamos por la ruta 41 y esto es hermoso, y entonces aquí todo es hermoso. Yo la verdad no hay adjetivo para describir esto. ¿Usted qué dice? Come que come y no pasa pan. Pase, por lo menos. Ruédalo, compa. Ruédalo, compa. Entonces uno ve las montañas, para allá para atrás son hermosas, para el lado son hermosas, para el frente son hermosas. Entonces aquí ¿qué hace uno? Pues ve para todos lados, ¿no?
Hay que moverse porque sigue cayendo nieve. Prende la horca esa ya calentando. Todo cubierto de nieve. Ahora sí, esta sí es oficialmente nuestra primera nevada. Ese es un boludo ahí. Miren cómo está Chagüen, está todo lleno de nieve. Estamos entre contentos y asustados. ¿Cómo coño salimos de aquí? No sabemos, pero miren esta locura. Es otoño y miren cómo nevó. Y es profunda, miren. Esto rápidamente se va a convertir en agua y pronto en barro. Estamos entre contentos y cagados. Miren qué hermoso, esto es magia. Aquí estamos. Ay, tengo las manos heladas. Oficialmente es nuestra primera nevada y la estamos viviendo en la ruta 41, desde Cochrane hasta Los Antiguos. Paramos a mitad de la ruta, estamos a unos 45 kilómetros todavía de Los Antiguos y se nos vino esta nieve. Estamos entre contentos y asustados porque no sabemos cómo vamos a salir de aquí. Es la primera vez que vamos a conducir por el hielo, así que es todo un desafío. Por suerte, no sé si por suerte o por mala suerte, no es duro. Pero también son muchas curvas, muchas bajadas y en la nieve rápidamente se convierte en barro. Así que estamos un poquito nerviosos, la verdad. Pero estamos contentos. Es una mezcla de emociones, ¿sí o no, compa? Sí, señora, una super mezcla de emociones. Mire esto. Es mágico. Todo fue increíble blanco. Despertarse y ver todo esto. Fue como, wow, una locura. ¿Qué más, compa? Vamos a enfrentar esta aventura que el universo nos puso en el camino. ¡Vamos a ello! ¡Ruédalo, compa! Anoche cuando comenzamos a bajar, nos agarró la noche y decidimos devolvernos 6.5 kilómetros hasta el punto donde estaba un camping, que era el lugar autorizado para acampar. Nada, nos devolvimos. Y ahora que venimos regresándonos nos damos cuenta de que nos devolvimos simplemente para vivir la magia de lo que era amanecer bajo una nevada, porque ya estamos pegando la vuelta y es como que en esos 6 kilómetros que vamos viendo ya no es nieve sí, propiamente. Ya no se ve tanto, es más claro. Como un escarche y aquí está más abajo, así que wow, nos devolvimos para amanecer así todo blanco, o sea, wow. Fue increíble, estamos demasiado contentos, asustados por cómo se iba a comportar la orca, pero hasta el momento todo muy bien. Nuestra primera experiencia va genial. Me paré, ¿verdad? Y entonces, de repente, claro, un poquito de nieve, yo pensé que era una nevadita, y de repente cuando salgo, que abro la compuerta y veo, es como así, no sé, 15 centímetros de nieve y seguía cayendo, y entonces decía, no compré las putas cadenas, y aparte igual si las tuviera, no sé ni cómo ponerlas ni cómo usarlas, tenemos que hacer eso urgentemente. Ahora, aquí creo que, por lo que tengo entendido, es como que con nieve es mejor porque no es resbaladiza como la escarcha, sino que cuando es nievecita así, bueno, se va a formar un barrialal que ya se está formando. Ahorita cuando se comienza a derretir. Pero igual está todo cubierto de blanco, hermoso. Increíble, sí. También la primera impresión de, bueno, es la primera vez que hago, cómo me muevo, cómo funciona esto. Es como que uno sabe un poquito la teoría que escucha aquí y allá, se pone a pero hacer, no sabe a ciencia cierta. Un muñeco de nieve y no, se te congelan las manos. Lo que pasa es que nos acostamos siendo otoño y nos levantamos siendo invierno. Como que, ¿qué? Entonces, claro, no tenemos la ropa de frío, estábamos como muy ligeritos, nos despertamos, fue como wow, vivimos la magia. Y de repente, claro, toda esa agua, esa nieve que se comenzó a penetrar en ¿cómo se llama? En las medias se mojaron, la chaqueta, todo se mojó y ahí comenzó a pegar frío y es como que ya dejó de ser divertida la situación, se convirtió muy frío.
Pero bueno, ya estamos bajando y ya todas las emociones comienzan a traccionar. Es que nos despertamos a las 7 de la mañana y vimos así, fue como todo muy... Fue un impacto muy rápido, ¿no? Fue como todo boom, 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 fue como mierda. Ya está saliendo el sol, ya son las 9 de la mañana. La orca se estuvo calentando durante 1 hora y no terminaba de calentarse. Entonces también me estaba preocupando, pues yo decía, no sube la aguja, no sube la aguja. ¿Por qué no sube? Está toda congelada. Bueno, primera experiencia. Creo que vamos bien. Contentos y satisfechos. Fastidia ya ver esto. ¡Qué cóndor! ¡Marico! ¡Míralo! ¡Re cerquita! Después de esa hermosa aventura que nos mandamos haciendo toda la ruta 41, bueno, llegamos a Los Antiguos y ya estando de este lado de la Argentina, pues quisimos aprovechar para hacer mercado y teníamos que resolver un temita porque bueno, teníamos que depositar unos pesos al banco para pagar la tarjeta y aquí se nos ha complicado porque aquí hay otros bancos diferentes a los que hay en Buenos Aires. Entonces nada, se nos ha sido todo un tema podernos depositar la plata, pagar la tarjeta. Siempre estamos como en esa supervivencia. Así que nos vinimos de Los Antiguos, pasamos al pueblo Perito Moreno. ¿Por qué decidimos devolvernos? Por dos cositas. Uno, porque medio que ya teníamos una opción de cómo depositarnos en el pueblo Perito, y dos, porque hay más opciones, o sea, hay supermercados más grandes y tal, y son, ¿cuántos? 70 kilómetros, 60 kilómetros. 60 kilómetros desde Los Antiguos hasta Perito. Así que nos fuimos para Perito y bueno, hicimos mercado, repusimos todos los víveres, todas las cosas básicas que sabíamos ya que podemos cruzar a Chile, recargamos combustible nuevamente y resolvimos el tema del banco, cosas importantes. Y lo otro fue que bueno, terminamos parando en el camping municipal que está ahí en Perito, que está bastante económico, la verdad. Sale 400 pesos el auto y 200 pesos por persona. Entonces es una gran opción. Así que aprovechamos y cociné un poquito ahí. Tiene un refugio bien lindo, o sea, acogedor. Y aproveché para cocinar, organizar algunas cosas y demás. Anoche hacía demasiado frío. Bueno, hicimos noche ahí y ya hoy retornamos a Los Antiguos y aquí estamos en Los Antiguos. En este mirador hermoso del lago Buenos Aires. Está demasiado linda la costanera de Los Antiguos. Así que nada, ahora sí vamos a emprender rumbo nuevamente a Chile. Esta vez para hacer una parada un poco más prolongada en Chile Chico. Y es que nada, se vienen otras cositas ahí que queremos hacer para reponer un poco de dinero y seguir viajando. Así que aquí estamos, ya repusimos todo lo más que pusimos aquí en Argentina y ahora nos vamos a territorio chileno una vez más. ¿Sí o no, compita? Sí, señora, para lo que sea que haya dicho, bueno, ahí vamos. Vamos que sí llegamos. ¿Y dónde estamos? En el mirador del río Heinimeni. De este lado es Argentina, bueno, ahí está la banderita, y del otro lado del río es ya Chile. Esa es la localidad de Los Antiguos. Entonces, como es Los Antiguos, bueno, el SHC de ahora es de unos antiguos, pero esto es inspirado en los de hace 9000 años que pusieron sus manitos allá en la Cueva de las Manos. Si no han ido, por favor vayan, es espectacularmente bello.
Y bueno, este SHC está obviamente súper inspirado en la Cueva de las Manos. Bueno, ¿y dónde lo vamos a poner? Aquí en el mirador. Este está muy fácil de encontrar. Muy fácil de encontrar. No tienen ni que caminar. Agradezcan. Hasta el mirador del río Teide. Y aquí en el lado izquierdo del mirador, mire, está una cuevita. Aquí la vamos a poner, debajo del pilarcito. Ahí está, y le vamos a poner estas piedritas como para taparlo. Pero está muy fácil, o sea, está relativamente muy fácil, relativamente no, muy fácil de conseguir, siempre y cuando, bueno, ya tenga aquí en los antiguos. Y está tapadito, cubierto y protegido de la lluvia. Así que, bueno, recuerda traer tu obra de arte. Sacas esta, te quedas con esta, pero dejas una obra de arte para la próxima persona que venga. Y que ruede el arte, compa. Buscando el cambio, cruzando fronteras.